Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de partidos políticos. Es la sesión número 14 y estamos en el punto número 4 de la unidad 3. Los partidos políticos, un poco su concepto, características, evolución. Hasta acá hemos venido viendo cómo se manifiesta y funciona la política. Nosotros decimos que se institucionaliza modernamente en el régimen estatal y en una Argentina de característica federal, con un gobierno republicano, presidencial y representativo, en torno a una ideología y se configura con un sistema de elección. Funciona a través de diferentes instancias de participación y a una de las que a nosotros nos interesa es la participación política, dirigida a influir en las decisiones del gobierno y conformar lo que son las instituciones políticas. Influir en decisiones políticas a través ya sea de instancias de presión política y conformar instituciones, nos referimos a la conformación de algunos actores como son los partidos políticos. Nosotros podemos definir los partidos políticos como asociaciones voluntarias que proponen un programa de intervenciones globales y que compiten electoralmente por el ejercicio del poder. Y esta es una de las claves, ¿no? De los actores, dentro de los actores políticos que vemos, los partidos políticos, y se van a diferenciar de los movimientos sociales, de los grupos de interés, de los grupos de presión, de los más medias, ¿sí? Son asociaciones voluntarias con un programa que compiten electoralmente para alcanzar el poder, el ejercicio del poder. Son un instrumento de mediación entre los ciudadanos, las ciudadanas, ¿sí? Y las instituciones gubernamentales. Tienen una organización estable y son relativamente difusas por el territorio donde actúan. Los partidos políticos han sido incorporados en 1994 en la reforma de la Constitución y les da rango constitucional, ¿sí? Definiéndolo como instituciones fundamentales del sistema democrático argentino. El artículo 38 establece cómo es su creación, cómo tiene que ser su creación, su organización, su funcionamiento, ¿sí? Y los define como el único canal a través del cual se puede llegar al gobierno, al acceso al poder. Si yo sola me quiero presentar como simple vecina, así como candidata a una intendencia, no puedo hacerlo, sino que tengo que conformar un partido político o hacerlo a través de alguno de los partidos políticos que ya están conformados. Hoy, hablando de cantidad de partidos políticos, así como datos solamente, esto para que lo tengan en cuenta, en Argentina hay 44 partidos que son nacionales. Si ustedes ven la línea celeste, cómo ha evolucionado la cantidad de partidos, y 670 partidos, ¿sí? Que son distritales. El Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, son partidos de orden nacional. En cambio, los distritales son, por ejemplo, el Partido Protectora, ¿sí? Que es una expresión solamente del distrito Mendoza. En Mendoza tenemos 21 partidos nacionales y 5 distritales. Esto es solamente para que ustedes lo tengan como una cuestión de mera información, de datos. ¿Cómo ha sido la evolución de los partidos políticos? Tal como los conocemos hoy, no han sido siempre, ¿sí? En los partidos políticos, si nosotros nos situamos en Argentina, desde 1880 hasta nuestros días, han seguido 3 formas de organización, ¿no? Una como partidos de notable de cuadros, hacia 1880, ¿no? Fines del siglo XIX y comienzos del XX, creados desde el poder, ¿sí? Desde la oligarquía de quienes las clases acomodadas, terratenientes que ocupaban en ese momento, ¿sí? El poder, una composición reducida. Acuérdense que también en ese momento solamente votaba un pequeño porcentaje de la población, que eran los varones que se empadronaban, y para empadronarse también tenían ciertas características, que cumplir ciertos requisitos, y más aún para ser candidatos. La organización era en comité y tenían programas según su grupo de interés. Un ejemplo, bueno, es el PAN, entre 1880 y 1916. La evolución, el proceso histórico lleva también el crecimiento de las ciudades
la llegada de inmigrantes y cómo se va dando el proceso de incorporación y de industrialización en nuestro país y el proceso político, no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en el mundo en general, posibilita el desarrollo de tipos de partidos de masas, ¿no? Las masas piden, ¿sí? Las grandes porciones de población piden el acceso, ¿sí? A ser candidato y a votar. Entonces, estos partidos de masa van a estar creados desde la oposición a este poder elitista, ¿sí? Y la composición va a ser masiva, amplia, con representación de distintas clases sociales, digamos, en nuestro país. Ya no solamente la élite, ¿sí? De un país, la oligarquía, sino también las clases populares, las clases medias. La organización es voluntaria en estos partidos y empiezan a afiliarse. No es obligatoria y de empadronamiento, sino que ya uno empieza a afiliarse a los partidos políticos. Su programa va a ser básicamente ideológico, ¿sí? Basado en una doctrina, no en un grupo, en un interés grupal como en el de notables o cuadros, cual era, por ejemplo, la exportación, supónganse, ¿no? Sostener las exportaciones, o los intereses de la oligarquía pampeana argentina, sino van a ser, sus programas van a ser ideológicos, doctrinarios, ¿sí? Con un fuerte componente de ese tipo. Ejemplo de esto es el peronismo, ¿sí? El Partido Justicialista en la década del 40, de 1940. Y hacia los años 90, 1990, ¿sí? Se da otra característica en los partidos y otro proceso, que son los partidos electorales o catch-all. Catch-all en inglés es atrápalo todo, atrapar, agarrar. Lo que están creados desde la movilización de votantes. Lo que hacen estos partidos políticos es esto, es conformar alianzas o frentes, ¿sí? Hoy los conocemos como frentes, alianzas en ese momento, atrás de un programa, ¿sí? Para llegar al poder, para captar la mayor cantidad de votos, ¿sí? Diferentes apoyos electorales. El programa es lo que los une, ya no va a ser lo ideológico, ¿sí? La doctrina, sino un programa. Decimos, bueno, nosotros acordamos que para el medio ambiente consideramos esto, que la obra pública nos parece que tiene que ser así, que la economía tiene que seguir esta política, bueno, la salud tiene que ser de esta forma, bueno, juntémonos y vamos atrás de esto, definimos estos programas y veamos cómo hacemos, pero ganemos las elecciones y representemos a la mayor cantidad de apoyos electorales. Ejemplo de esto, bueno, va a ser el primer tipo de este partido en nuestro país, va a ser la Alianza, y en 1999, un gobierno que se conforma con la Unión Cívica Radical y el FREPASO y algunas otras expresiones también acompañan a este tipo de partidos. ¿Cuáles son las funciones de los partidos políticos? Por un lado, el reclutamiento y la formación, ¿no? De militantes, ¿sí? De adherentes, de simpatizantes. Otras funciones son la simplificación y agregación de demandas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un montón de demandas como población. Lo que hacen los partidos políticos es justamente agregarlas en aquellas que son comunes, similares, ¿sí? Y simplificarlas, es decir, transformarlas de alguna forma que puedan ellos ser canal de expresión ante la legislatura, ante el Poder Ejecutivo cuando son gobierno. Por ejemplo, todos podemos demandar tener cloacas, ¿sí? Infraestructura básica en nuestros barrios. Y otro quiere gas, y otro quiere la luz, y otro quiere, sí, distintas cuestiones. Bueno, nosotros podemos recurrir a algún partido político, ¿sí? Y a través de esto canalizar las demandas sociales. Y ellos lo van a simplificar y agregar en una temática en particular. Y por otro lado son los agentes de comunicación, precisamente entre gobernantes y gobernados. La organización de los partidos políticos puede ser formal o informal. Cada uno de los partidos políticos está conformado ya sea por un congreso, una asamblea, unidades territoriales de base, que se le llama comités, que se le llama
casas peronistas, ¿sí? Unidades básicas, van a ir adquiriendo distintos nombres, pero cada uno de los partidos tiene que tener una organización formal, un acta constitutiva que le da vida. Y por otro lado, tienen también una estructura informal que está generalmente es la cúpula de dirigentes, los miembros que son funcionarios en un gobierno, los miembros permanentes del partido político, los militantes, ¿sí? Y los afiliados. Hasta acá llega este tema de los partidos políticos, que es lo más importante que les quería señalar. Una cuestión, los partidos políticos en 1990, fines de 1990 y con la crisis del 2001 sobre todo, van a ser uno de los actores políticos más cuestionados, ¿sí? En los que más siempre se pone el acento de que no se quería, era la consigna que se vayan todos, era no solamente los políticos, las políticas, sino también los partidos políticos. Entonces, los partidos políticos han venido sufriendo una crisis de representación, de identidad, y por eso, por ahí la conformación de alianzas y de frentes para ir ganando elecciones y poder también dar representación a las distintas expresiones de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Un poco va por ahí esto de decir, no son hoy en día la crisis que viven los partidos políticos. Durante muchos años, cuando se preguntaba cuál es la institución en la que menos confía, los partidos políticos durante 10, 15 años estuvieron al tope de esta, de ser la primera institución en la que menos confiaba la gente, según las encuestas de Latinobarómetro, una encuestadora, una organización académica que hace encuestas en toda América Latina. Y otra cuestión que yo les quería contar con respecto a los partidos políticos, en otro audio vamos a ver lo del sistema de partidos, así me detengo un poquito, pero otra cuestión que yo les quería contar con respecto a esto es el tema femenino, la incorporación de la mujer. Hoy en día nosotros podemos hablar de grandes referentes políticas, ¿sí? En los partidos políticos, ¿sí? Pero no siempre fue así. En 1911 hay una médica que es Julieta Lanteri y que va a ser la primera mujer en votar en la ciudad de Buenos Aires. Acuérdense que les dije que en ese momento la forma de partido era el partido de notables, ¿sí? Que solamente votaban los varones. Los varones que fueran mayores, residentes en la ciudad de Buenos Aires, que tuvieran comercio o industria y que ejercieran profesión liberal. Entonces, ¿qué hizo Julieta Lanteri? Ella también se empadronó. ¿Y por qué? Porque ella tenía una profesión liberal autónoma, ser médica, ¿no? Entonces, esto le permitió a ella presentarse el día de las elecciones y votar. E inmediatamente fue cuando después de votar, es una anécdota muy bonita, me gustaría que la buscaran, por ahí cuando tengan tiempo, se fue al diario La Prensa y al diario La Nación, diarios centenarios, y dio a conocer, que eran los periódicos más leídos en ese momento, no había para hacerse selfies, ¿no? Y dio a conocer qué era lo que ella había hecho. Entonces, con ella, Julieta Lanteri y un montón de otras mujeres han pugnado siempre por la participación política femenina de las ciudadanas. Y otra cuestión de la que ella también se toma para poder ser candidata en 1919 es que la Constitución decía que, el sistema electoral, perdón, decía que podía ser candidato cualquier ciudadano, pero no decía ciudadano o ciudadana. Entonces, al no excluir a la ciudadana, ¿no? Ella también se presenta en 1919 como candidata. Obviamente no gana, pero ella sí sienta un precedente muy grande en cuanto a la participación femenina, ¿sí? Junto a otras mujeres, y empieza a militar en estos temas. Me parece que esto también es bastante importante por los tiempos en los que estamos viviendo, cuando hace recién 2 años hace 20 años que tenemos la ley de paridad, ¿sí? De género, ¿no? En cuanto al acceso a ciertos cargos públicos, a ser candidatas, pero hace menos años, hace un par de años, recién en los partidos políticos se está incorporando el tema de la paridad. ¿Deberíamos ser iguales siempre? Por supuesto, pero bueno, son pasos que hemos ido dando. No se pierdan de grandes referentes políticas en Europa,
no sé, desde Europa, Angela Merkel, en América Latina, la presidenta de Bélgica, leer sobre la presidenta de Australia, en América Latina, bueno, Julieta Lanteri, Eva Perón, Alicia Moro de Justo,